Vamos a seguir con el estudio, la serie de estudio de la Carta a los Romanos, capítulo 7, de versículo 13 al 14. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Amén. Tomen asiento, ya se oró por la palabra. Bien, vamos a seguir con esta serie y vamos a hacer un recuento un poco, porque esto está muy ligado, esta pregunta que hace Pablo como respuesta al pasaje anterior, lo que vimos la semana pasada. Y empieza de la misma manera. Hace una pregunta y responde de la misma manera. Versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. O literal, jamás. Y el versículo 13 empieza diciendo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera. O sea, jamás. La ley, como vimos y como hemos estado estudiando, la ley viene a ser el revelador de nuestros pecados. O despertó la conciencia en nosotros. Porque nosotros sabíamos que nosotros pecamos o hacemos cosas malas, porque el ser humano intrínsecamente, desde su creación, cuando Dios creó al ser humano y le dio el hálito de vida, puso en él inconscientemente lo bueno y lo malo. Y eso usted lo puede ver muy temprano en los niños. Los niños hacen una maldad y lo queda mirando así como que... o que lo enchufe, o que va a botar algo, como que está haciendo algo malo, y uno le pone la cara así como que, o de gracioso, pero ellos saben que están haciendo mal. Y nosotros, en nuestra vida, en nuestra antigua vida, también sabíamos, había algo en nosotros que sabíamos que lo que estábamos haciendo no era tan bueno, era algo malo, pero no estábamos conscientes de la gravedad de lo que era malo. Por ejemplo, hay un pariente de que es homosexual y él hablando con mi esposa y conmigo, él dice que él sabe que está mal. Y él sabe en la condición que está. Pero aún así sigue en esa condición y lo sigue haciendo. El alcohólico, usted le dice, deja de tomar. No, si yo tengo que dejar de tomar, es malo tomar. Todos cuando lo pillan en su pecado, dicen, nunca más lo voy a hacer. No, todos nosotros hemos estado en esa situación. No, mamá, te juro que de ahora en adelante me porto bien. Y en el colegio, a la semana siguiente, citación de apoderado. El ser humano tiene eso. ¿Por qué? Porque es imagen de Dios. La imagen, imago Dei, la imagen de Dios está en el ser humano. Como dice Juan Calvino, desfigurada por la caída, deforme por la caída. Pero hay imagen de Dios en la creación. Hay imagen de Dios porque Dios lo creó. Entonces, nosotros pecábamos y había algo que lo acusaba. Como decíamos antiguamente, o yo decía antiguamente, y un predicador antiguo, el Pepe Grillo, nos acusaba, no, eso no está bien. Lo que estás haciendo no está bien. Pero aún así no éramos conscientes o no éramos capaces de hacer caso a esa voz. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando vino Cristo, cuando vino el Espíritu Santo, nosotros nos reveló a través de la ley cuán pecaminosos somos. Entonces, por eso Pablo, en los versículos anteriores, del versículo 8 al 11, habla de que lo bueno o la ley de Dios, que lo que era bueno, trajo muerte para mí. Lo que vino a dar vida me trajo muerte y yo morí. En este capítulo, el versículo 7, aparece más de 40 veces la palabra yo. Aquí Pablo está dando su testimonio, su vivencia en cuanto a la redención. Cómo él vivió, cómo era antes, cómo es ahora. Si usted lee desde el versículo 7, del versículo 1 al 13, todos los verbos están en forma pasada. Antes yo vivía, en otro tiempo. Y del versículo 14 en adelante están en forma presente, los verbos están
en forma de indicativo presente. Pablo aquí está hablando y está mostrando esta eterna paradoja y esta eterna lucha que tiene el cristiano, de la lucha constante que tiene consigo mismo. Ahora, como ya hemos visto anteriormente, que la ley no es mala en sí misma. Si el problema es que nos trajo luz a nuestro desorden, nos trajo luz a nuestro pecado, y ahí vimos cuán pecaminosos somos. Y eso fue lo que nos aterró, y vemos nuestra condición, incapacidad de poder salvarnos. Es lo mismo que cuando usted sabe que está desordenada la pieza y está la luz apagada y no quiere prender la luz porque sabe que está desordenada. Y a prender la luz le va a ver la magnitud de lo que está desordenado. O los que trabajan en construcción cuando van a ver una casa después de un incendio. Sabe que está quemado, pero cuando empieza a escarbar, cuando empieza a sacar las cosas, sabe cuán profundo y cuánta mugre hay en ese lugar, cuánto escombro hay. La ley viene a ser eso, es el espejo que nos dice a nosotros cuán pecaminosos somos. La ley nos trajo pecado a nosotros, alumbró el pecado que ya estaba en el corazón del ser humano. Ahora el versículo 13 dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y aquí hace una conexión con el versículo 11 que dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Lo que expresa aquí Pablo es respuesta a lo que vimos anteriormente. La semana pasada no lo quise ahondar en ese pasaje porque lo quise dejar para ahora, lo que vamos a hablar. Lo que hay un real problema en el ser humano. Todos conocemos o han escuchado el dicho de Martín Lutero cuando bajó a las aguas del bautismo. Él dijo: yo pensaba que en las aguas del bautismo el viejo hombre se iba a ahogar y iba a morir, pero el muy infeliz o desgraciado sabe nadar y no se murió. Nosotros cuando venimos al Evangelio, Dios nos redime, creemos que el pecado desapareció completamente de nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo yo siendo justificado? ¿Cómo yo siendo redimido por Cristo? ¿Cómo yo teniendo el Espíritu Santo en mi vida aún sigo pecando? Y nos hace ese conflicto interno, decir, y nos llegamos a pensar, a preguntar esa pregunta existencial: ¿soy realmente cristiano? Porque un cristiano no tiene que pecar, pues. Y nos llevamos a ese eterno dilema. Lo que pasa es que nosotros como carne, como hombre, como ser humano, tenemos esa partícula, ese porcentaje mínimo de pecado en nosotros. Y eso es lo que está reflejando aquí Pablo, lo que trata de mostrar, lo que pasó, lo que vimos en el mensaje anterior, y lo que vamos a ver ahora como introducción, y lo que viene ahora más adelante, en la próxima semana, lo que va a hablar Pablo. De que nosotros tenemos el pecado que mora en nosotros. ¿Pero cómo? ¿Tenemos el Espíritu Santo o tenemos el pecado? ¿Cuál de los dos mora en nosotros? El problema, la gran diferencia de Cristo, que se encarnó, es que Él era un ser divino. Si podríamos decirlo por nacimiento, aunque está mal ocupado ese término. Pero podríamos decir, por nacimiento Él es divino. Y se le puso, se encarnó en un cuerpo mortal. O sea, lo divino entró en lo carnal. Nosotros somos todo al revés. Somos carnales que por la gracia de Dios fue depositada en nosotros algo divino. Y esa es la lucha que nosotros tenemos. Y esa es la batalla. Por eso cuando se habla de Cristo, se habla se me fue el nombre, la doble naturaleza y la
no la hipotenusa, sino que es otra palabra. La unión hipostática, que Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Nosotros tenemos esa lucha en nosotros. En Cristo no había esa dualidad. ¿Cuánto porcentaje de Cristo y cuánto porcentaje de hombre? Cuánto sanaba era más porcentaje Dios y menos porcentaje hombre. Cuando decía que estaba cansado era más porcentaje hombre y menos porcentaje de Dios. No había esa lucha. Él era 100% Dios y 100% hombre. Nosotros no. Vamos en camino a la perfección, al 100%, pero estamos en una batalla internamente que aún el hombre, el infeliz que mora en nosotros, no muere. Y esa es la batalla que nosotros tenemos día a día. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte que me dio lo que era bueno, lo que es bueno. La ley de Dios no es el problema. La ley de Dios no es mala. Al contrario, es buena, porque es de Dios. Mire, veamos una cita. Creo que me voy a adelantar al mensaje. Me adelanté harto, pero bueno. Éxodo 31, 18. Búsquenlo en su Biblia. Éxodo 31, 18. Dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Puede salir algo malo de Dios? No. ¿Puede salir algo que con la intención de hacer algo bueno resultó algo malo? No. Nosotros sí podemos decir, fue sin querer queriendo, que quise hacer alguna cosa, pero me resultó otra cosa. Nosotros pues tenemos esa posibilidad de fallar en hacer algo bueno. Dios no. Y Dios dio la ley mosaica al hombre y le escribió él por su dedo, por puño y mano de Dios. Entonces la ley no es mala. Entonces, el decir no, que ahora estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, estamos infiriendo que la ley que dio Dios es mala y que la gracia que viene de Dios sí es buena. No sé si se entiende, porque como dice, de 2 fuentes pueden salir agua dulce y agua amarga. No, podemos servir a 2 señores, no, porque vamos a amar a uno y vamos a odiar a otro. ¿Vamos a amar más la gracia que procede de Dios y vamos a menospreciar la ley que también procede de Dios? No. Las 2 cosas son buenas. Fueron dadas a distinto tiempo por la obra progresiva de Dios en cuanto a la salvación para el ser humano. Porque el ser humano debería entender, o esa era la función o el objetivo de la ley, de demostrarle al ser humano que era incapaz de salvarse. Haciendo un paralelo, la ley viene a ser el bastón de Moisés del monte, la serpiente en el desierto. ¿Qué quiere decir eso? El hombre estaba enfermo, estaba muriendo, tenía que mirar la serpiente para ser salvo. El hombre, si quería ser salvo, tenía que cumplir la ley para ser salvo, pero era incapaz de cumplirla. Entonces tuvo que venir Cristo. Y eso que es bueno de Dios, que procede de Dios, vino y me mató a mí. Mató en Pablo, porque Pablo está refiriéndose así: yo morí. Mató el espíritu farisaico que tenía él. El espíritu, la codicia, el ego que tenía él de ser mejor que los demás. Ser de fariseo, hebreo de hebreo, aventajado en la ley, mayor que todos. Mató eso. Al chocar contra la ley de Dios, el que entendió que era buena, al chocar contra eso, él murió. Murió porque vio al meditar, y Samuel Peremillo dice, mientras más Pablo meditaba la ley de Dios, más se daba cuenta del gran abismo y el gran error que él estaba cometiendo en cuanto a su concepto de la ley farisaica. Que él pensaba que estaba haciendo lo bueno, pero estaba haciendo lo malo.
Y cuando lo entendió, él murió. No sé si se entiende, mis hermanos. Entonces, lo bueno trajo muerte, pero esta muerte es buena. La ley no tiene el poder para ingerir pecado en nosotros. Por ejemplo, y este es un ejemplo que lo dio un pastor, si usted va donde el doctor, se va a hacer un examen, le presenta los documentos del examen al doctor y le dice, sabí, David, tenés cáncer y está ramificado en todo tu cuerpo. La palabra del doctor al decirle que tenía cáncer, ¿produjo el cáncer? ¿Qué es lo que hizo el doctor? Evidenció la enfermedad que estaba en David. Así igualmente hizo la ley. La ley evidenció el pecado, la maldad que está en nosotros. Entonces, el pecado, Pablo se veía frustrado muchas veces y fracasado en su intento de hacer lo que Dios dictaba y requería por la ley. Pero a ver ese fracaso, ese sentirse frustrado en cuanto a no cumplir lo que Dios pedía, Pablo por eso dice que él, a través de la ley, él vino a morir y murió su espíritu. Y Pablo viene a resaltar, si leemos el versículo 12, Pablo dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y aquí Pablo viene a resaltar, a agregar otra cualidad de la ley, que dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Viene a agregar otra cualidad mayor, un poco más elevada en cuanto a la ley, que es espiritual. Entonces, ya entrando aquí en este detalle, que Pablo dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado, empieza ya a mostrar la dualidad, el problema cósmico que hay en nosotros, que batallamos día a día con nosotros mismos. Que más adelante dice, queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Y Pablo da esa expresión en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y nosotros muchas veces nos encontramos en esa situación. Aunque cuando estemos en el mejor nivel espiritual, más elevado, gozando, leyendo la palabra de Dios, orando, estando en comunión con Dios, aún así somos débiles frente a la carne, frente a la tentación y frente al pecado. Y Pablo expresa, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí la expresión soy carnal no quiere decir de alguien incrédulo, sino que simplemente de alguien que está en la carne, que tiene cuerpo físico. Mire, le invito a que veamos 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13. Pablo se refiere a la iglesia de Corintios, dice así. Se me perdió el 13. Acá está. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría, sino con... No, mala cita. 2:13. Perdón, 3:3. Dice, capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. No, 3:3. 3:3. Pero tan atentos, muy bien. No, me parece muy bien. Bien, hay que probar los espíritus, mi hermano. Capítulo 3, versículo 3. Amén. Amén. Dice así. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es fuerte la acusación que le hace el apóstol Pablo a la iglesia. Y la otra se la voy a quedar debiendo porque la anoté mal. Esa sí que la anoté mal.
Pero también se refiere se refiere a la iglesia de Corintio como carnales. Ya no puedo hablarle como a hombres espirituales, sino como carnales. Pablo le dice a la iglesia de Corintio. Pero mire, le invito a que leamos el capítulo 1, 3:1. Ya. De manera que yo, hermanos, no puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Vamos al capítulo 1, del versículo 2. Pablo se está refiriendo a la misma gente que en el capítulo 3 trató de carnales. Mire cómo le dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los cuales, en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué pasa aquí con Pablo? Se cambió el grupo a que él se estaba dirigiendo, tuvo una crisis mental Pablo, bipolar. No, es que nosotros tenemos esa dualidad, mis hermanos. Somos santos, llamados a ser santificados. Ya somos justificados. Ya en los capítulos anteriores, en la carta de Romanos, vimos la justificación aplicada y obrada en nosotros, con el ejemplo que tomó Pablo de Abraham. Nosotros ya somos justificados. No es que a lo mejor en la boda del Cordero, en el juicio final, ahí vamos a ver si somos justificados. No, nosotros ya somos justificados. Nosotros ya somos santificados. Por eso Pablo llama a la iglesia de Corintio con tanta propiedad a los santos que están en Corintio, llamados a ser santificados. Nosotros somos santos, mis hermanos. Pero queda un residuo, queda en nosotros pecaminosidad. Y mientras estemos en este lado del cielo, vamos a batallar día a día con nuestra carne. A lo mejor cuando partimos esta caminata, este caminar en Cristo, algunas tentaciones desaparecieron. Algunos el Señor los sacó del alcoholismo y ven el rojo del vino, de la cerveza, y ya no le produce nada. A otros sí. A ese que no le produce nada el alcohol lo puede atacar en otra área. El orgullo, la pornografía, el sexo, la avaricia, la codicia. Pero todos los días estamos batallando nosotros, todo hombre, sea serafín, apóstol, arcángel, lo que sea, pero él tiene una lucha en este mundo. Y hay una frase de pastor Adrian Roger: si el cristiano no tiene la lucha consigo mismo, cuerpo a cuerpo, todos los días, quiere decir que va caminando en la misma dirección que el diablo. ¿Por qué razón? Porque si usted no tiene lucha con su carnalidad, si usted no tiene lucha para seguir ser mejor, porque todos nosotros nos levantamos el día a decir, sí, hoy día voy a orar, hoy día voy a meditar, voy a estar en la presencia de Dios, no pasa ni media hora y ya salió el viejo hombre. Como decía lo antiguo, ya le echaron sal a la ranita, saltó al tiro. Porque está el deseo en nosotros de agradar a nuestro Dios. ¿O no? Usted no tiene ese deseo. No tiene ese deseo de decir, Señor, hoy día sí que oro, hoy día me voy a levantar temprano. Pero si el Señor sabe que igual dormir media hora más, igual estoy cansadito, si el Señor igual me conoce. No, hoy día sí voy a estudiar la palabra, no leer el pancito de vida, hoy día voy a estudiar. Y de repente hacemos cualquier cosa, no, hay que hacer esto, no, hay que hacer esto otro. Y se nos va, no alcancé. Porque luchamos día a día. Hay un corito, una alabanza antigua que me gusta mucho, dice, mi carne no quiere que llore, porque sabe que la oración le hace mal. Y es verdad, mis hermanos.
Usted, por ejemplo, se prepara, vamos a salir con la familia, vamos a ir al parque, vamos a ver una película, lo preparamos, todo normal, todo organizado. ¿Cierto? Todo organizado. Hoy, el viernes a las 9 de la noche voy a apartar el tiempo para el Señor para estudiar y orar. Ese día inventa excusas, no, que hay que arreglar esto, no, que como que todo le llama la atención, todo es urgente, todo es prioritario, porque se levantan hordas y el enemigo lucha con nosotros en esa área, en ese ámbito. Y ocupa esa área porque sabe que aún queda un residual de pecado en nosotros. Por eso Pablo dice, estoy como vendido, como dice el versículo 14, vendido al pecado, porque aún sigo en el mercado del pecado. Ya no latente como antes, ya no como en la vitrina para que el pecado me tome y haga conmigo lo que quiera. Ya no soy esclavo del pecado. Ya el pecado ya no tiene dominio en mí, ya no me gozo en pecar. Pero aún queda vestigio de que puedo pecar. Y el pecado y mi cuerpo me llama la atención a eso. Sabiendo, por eso Pablo más adelante, por eso no me quiero meter más allá porque viene muy ligado a esto, sabiendo hacer lo bueno y no lo hago. Nosotros todos sabemos que orar a Dios, entregar nuestra vida a Dios es bueno. Y muchas veces nosotros hemos expresado una frase diciendo, cuando esté en el cielo me voy a dar cuenta que lo poco que hice por Dios en la tierra. ¿Cierto? Y muchos hermanos antiguos cantan esa alabanza y la gente se emociona porque es una alabanza bien antigua y bien bonita que dice, quiero volver al tiempo aquel, cuando nada importaba, alabarte era mi devoción, tenerte era mi dicha. Bueno, ¿y qué está esperando? Ya, hazlo. ¿Por qué? Porque sabemos que nos cuesta esa lucha interior de entregarnos, de vivir la pasión por Cristo, y recordamos con añoranza el primer amor, cuando yo tenía el primer amor. ¿Y qué nos detiene ahora, mis hermanos? Si empezamos a analizarnos, lo único que nos detiene somos nosotros mismos. Porque Dios no ha cambiado. Yo sigo en el Evangelio. Dios me sigue amando. Me sigo gozando en la reunión. Me gusta ir a la iglesia. Entonces, ¿en qué topamos? Que cambian al jefe de coro. También lo apoyo. También lo apoyo. Pero en sí, ¿en qué topamos? Una vez escuché, parando en la oreja, fuimos a visitar una iglesia X que hace años, estaba recién construyéndose, y un hermano dijo, no, estuvo más o menos nomás la reunión. Y como tenía confianza, el otro le pega un pape, le dice, oye, si hubiésemos cantado Los Pollitos Dice, en la reunión estuvo preciosa, igual nos hubiésemos gozado. Porque no está en lo que se prepara la reunión, no está en la alabanza, está como yo me dispongo para adorar al Señor, está en mi disposición. Y esa batalla nace en nosotros y está en nosotros día a día. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corintios, a los santos de la iglesia de Corintios. Imagínese usted que Pablo nos manda una carta y dice, a los santos de la iglesia, verdad, la nación en Peñalolén. Y usted analiza su día y dice, no, Pablito, parece que te equivocaste de carta porque vivía, tuve una lucha, tuve unos pensamientos, quise matar a mi jefe, el auto se me cruzó encima quise casi atropellar, chocar el auto. Así que no creo, Pablito, que nosotros seamos tan santos. Es por esa dualidad. Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal y vendido al pecado. El cristiano se sabe que está perdonado de todas sus faltas. Nosotros sabemos que la sangre de Cristo perdonó todas nuestras faltas, pasada, presente y futura. Él perdonó todo nuestro pecado. Sabemos que somos justificados por la gracia mediante la fe en Jesús, ¿cierto? Sabemos que si nosotros oramos, nos arrodillamos, Dios nos va a recibir. Y si cometemos pecado, Dios nos va a recibir.
Sabemos que tenemos la gracia de Dios, sabemos que tenemos la justificación de Dios, sabemos que tenemos la redención de Dios, sabemos que tenemos el Espíritu Santo, el cual nos ayuda a nosotros en nuestra vida. Pero aún así, tenemos muchos errores y muchas fallas. Pero esto, mis hermanos, para los que están aquí presentes, los que van a escuchar el audio después, no lo tomemos como algo de que, o tomarlo como en pie de esta lucha diaria, decir, yo soy realmente cristiano. Si yo siento estas pasiones, siento este deseo por pecar, si tengo esta lucha interiormente día a día, constantemente, algunos días, algunas semanas son más intensas, otras son más paulatinas, otras veces la puedo manejar, ¿seré cristiano? No, mis hermanos. Mientras usted tenga esa lucha, como lo dijo el pastor Adrián Roger, mientras usted esté luchando, es una evidencia y una señal de que usted sí es cristiano. Porque si no estuviera luchando, estaría corriendo a la par con el diablo. Esa lucha que nosotros tenemos, que enfrentamos día a día, esa lucha que nosotros tratamos de matar cada día, ese viejo hombre que el Martín Lutero creía que iba a morir con las aguas del bautismo, y día a día estamos luchando con ella, es evidencia de que nosotros somos cristianos. Porque si no fuésemos cristianos, la conciencia que antes estaba dormida, seguiría dormida. Y no tendríamos lucha. Iríamos, no, si Dios total igual me ama. No, si Dios es rico en amor. Así que démosle nomás, pongámosle. No, mis hermanos. Dios nos ama. Y nuestra lucha día a día que pelea en nosotros, nuestro ser interior espiritual, con nuestra carnalidad, con ese residuo de pecado, esa divinidad que está transformando en nosotros nuestro cuerpo carnal y mortal, es evidencia de que estamos progresando, de que estamos avanzando, estamos caminando en el camino de Dios y avanzando día a día. En cuanto al pecado, hay dos ejemplos que a mí me gusta ocupar. Una de Martín Lutero y otra de Spurgeon. Lutero dijo, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Referente al pecado. Nosotros vivimos en un mundo pecaminoso, vivimos y transitamos en un mundo caído. Nuestro cuerpo tuvo una vida caída que se está siendo restaurado, ha sido restaurada por Cristo. En algunos Dios, el Espíritu Santo ha hecho cambios instantáneos, en otros es un progreso paulatino, pero todos estamos en el taller del maestro siendo cambiados, siendo transformados. La otra frase de Spurgeon, que decía que esta es un poco más agresiva, las ovejas pueden mancharse con lodo, pero solamente el cerdo se revuelca en el lodo. Nosotros sí podemos mancharnos y vamos a mancharnos, mis hermanos. Por eso muchas veces disfrutar la salvación en alguna iglesia es del olvido, no se puede disfrutar la salvación. ¿Por qué? Porque se le decía y se hablaba, ¡ay! Si usted mancha su vestidura, no tiene que tener ni una mancha ni una arruga. ¿Y cómo voy a disfrutar la salvación así? Si cuando mi mamá, cuando chico, me vestía de punta en blanco, me decía, pobre de ti, que te ensucias. No me quería ni mover, pues. No quería ni comer nada, ¿por qué? Porque sabía que me iba a mover, me iba a ensuciar al tiro y mi mamá ya me había dado la advertencia. Nosotros en el caminar, en el progreso, sí nos vamos a manchar con lodo, mis hermanos. El problema está en que usted si se disfruta, revolcarse en el lodo. Es ahí el problema, mis hermanos. Y esa es la evidencia que Pablo habla a nosotros y nos dice, la ley trajo vida y muerte. Porque es buena, trajo vida. Todo lo que es bueno trae vida. Es construcción, es edificación, todo lo bueno ayuda. Pero también trajo muerte porque me mató a mí mismo en mi esperanza de alcanzar salvación por mi medio. Y por eso Pablo dice, y yo morí. Murió el fariseo de fariseos. Ahora que vengo a ser un mero servidor de Cristo. Como el último, como el abortivo. Y así día a día nosotros morimos
para el mundo, porque la ley nos mostró a nosotros cuán pecaminosos somos. Pero gracias al Señor Jesucristo, que nos salvó, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia en nosotros, mis hermanos. Amén. Esa es la predicación de hoy. Le invito a que nos pongamos de pie y oremos al Señor. Eterno y soberano Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, porque nos miraste con misericordia, mi Dios. Gracias, mi Señor, porque tú sabes que somos pecadores, mi Señor, que luchamos día a día con nosotros, queremos agradarte, mi Señor. Y como decía una alabanza que cantábamos, es que aunque lo amo tanto, no lo amo aún bastante bien. Queremos agradarte, pero en nuestra humanidad, en nuestra torpeza, mi Señor, fallamos. Queremos acercarnos más a ti, mi Dios amado. Queremos santificarnos más en ti. Queremos enamorarnos más de ti. Queremos aprender más de ti. Queremos vivir más espiritualmente en ti, mi Señor. Pero el pecado que mora en nosotros nos hace una mala pasada. Ayúdanos, mi Señor. Ayúdanos, mi Dios, Padre Celestial, para ser cada día más victorioso sobre el pecado, sobre la carne, mi Señor, sobre nuestra mente, mi Dios amado. Y como decía lo antiguo, vaya usted cortando todos esos ganchitos, mi Dios amado. Siga podándonos, mi Señor. Siga podándonos, mi Dios amado, que cada vez ese residuo de pecaminosidad, ese hombre cada vez siga siendo más y más chico, mi Señor. Que cada día, Padre Celestial, vamos muriendo nosotros, pero tu obra y tu espíritu en nosotros siga creciendo. Ayúdanos, mi Señor. En tus manos estamos, solo no podemos. Solo vamos a fracasar y nos vamos a estrellar contra el muro de la ley, en el cual no podemos ser salvos por nuestra fuerza. Dependemos de ti, mi Señor, y en ti confiamos. Te lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén.